Transferencia de tecnología. Estrategias clave para el desarrollo regional en países miembros de ACIPI. Fabricio Módica. Grupo de trabajo, rol de las universidades para el desarrollo de la PI, Paraguay. Giancarlo Costa. Grupo de trabajo, rol de las universidades para el desarrollo de la PI, Perú. Moderadora, Giselle Reuen, ACIPI, Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor poder moderar el panel del día de hoy, que tiene como objetivo presentar los resultados del estudio regional sobre transferencia de tecnología. Este estudio lo realizó el grupo de trabajo Rol de las Universidades para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, liderado por Fabricio Módica y por Antonio Martínez. La idea es que mediante una serie de preguntas vamos a explorar los principales hallazgos, desafíos y recomendaciones. Entonces quería empezar con vos, Fabricio. ¿Cuál fue la motivación para realizar este estudio y por qué resulta relevante para la región y para ACIPI? Muchas gracias, Giselle. Antes de responder, me gustaría pedir, por favor, si pueden poner la presentación. Genial. Bueno, perfecto. Aquí lo vemos. Bien. Bueno, la verdad que es una pregunta muy importante. Y el año pasado, en el grupo de trabajo, cuando estábamos viendo, bueno, qué temas podemos proponer, qué temas podemos desarrollar, surgió la idea, bueno, ¿y por qué no hablamos sobre la transferencia de tecnología en nuestros países, no? Un tema no muy conocido y quizás dentro de los abogados, de los agentes que en ACIPI que hacemos propiedad intelectual, no todos a veces tenemos la oportunidad de tener este contacto, de poder tratar estos temas de transferencia de tecnología. Justamente recuerdo el miembro Juan Felipe Acosta de Colombia había dicho, bueno, hablemos de transferencia de tecnología, hablemos de universidades, ¿no? Y obviamente queríamos tener una especie de fotografía o panorama que tenemos en la región sobre transferencia de tecnología, cuáles son los países que están con unas normativas más fuertes. Hay otros países que están con unas normativas sectoriales. ¿Qué países no tienen nada sobre transferencia de tecnología y solamente se basan en sus leyes de propiedad intelectual? Entonces queríamos tener este estudio comparativo. Estuvimos haciendo averiguaciones y no hemos encontrado un estudio en la región. Vimos, bueno, obviamente páginas de instituciones internacionales y dijimos, bueno, como ACIPI, como líder en la región, tenemos que ver, tenemos que hacer este estudio y tenemos que averiguar. Y como abogados que hacemos propiedad intelectual, tenemos que ir más allá y ver el tema de transferencia de tecnología. Y como esto, obviamente haciendo este estudio comparativo regional, nos va a dar una fotografía de la región y ahí ver cómo ACIPI, qué podemos plantear, qué podemos ir mejorando, cómo podemos trabajarlo. Entonces fue así como surgió el interés en el grupo de trabajo y dijimos, bueno, la mejor manera es trabajarlo en un cuestionario. Y bueno, y eso fue lo que hicimos y después me voy a referir más al tema. Muchas gracias, Giancarlo. ¿Vos querías comentar algo? Sí, cuando recuerdo comenzamos a hacer este trabajo de investigación o levantamiento de información, la gran pregunta era exactamente dónde estamos. Y algo mucho más importante era saber exactamente cuáles eran los objetivos o cuáles son los objetivos principales de ACIPI, ser un referente en el tema de la propiedad intelectual. Gracias, Jorgito. Ver el tema de ACIPI como líder, como ese ente que puede articular, puede generar cosas positivas en la región con el tema de la propiedad intelectual, basándonos en el tema de la transferencia de tecnología. Entonces, para eso, para poder dar inicio a creo que un plan muy ambicioso de nuestra asociación, no podemos comenzar de cero. Y justamente este cuestionario que se ha desarrollado, la intención era levantar la información, tener un panorama más claro y aprender de nuestro país vecino o el país que es miembro de ACIPI en qué estatus está
relacionado con la protección o las herramientas que se podría tener para cuando hablamos de transferencia de tecnología. Así que creo que es un buen inicio, es un gran tema, y más aún con lo que eventualmente estamos viviendo en esos tiempos, que es donde la tecnología va a ser una herramienta de desarrollo importantísimo, creo que ya estamos viviendo y como región no nos podemos quedar atrás. Claro, excelente. Fabricio, ¿qué metodología se utilizó y cuántos países participaron efectivamente? Bueno, este es un tema que debatimos mucho. Inicialmente algunos teníamos la idea de hacer un cuestionario estructurado, otros querían hacer algo más simple, algo de 4 o 5 preguntas, pero dijimos no, vamos a hacer algo bien profundo. Entonces estructuramos sobre 7 o 8 ejes bases, ¿verdad? El tema, por supuesto, metodológico, normativo, políticas públicas, propuestas, instituciones, claves, catalizadoras. Bueno, fuimos viendo, aproximadamente creo que tiene 10 hojas nuestro cuestionario, lo vamos a mostrar más adelante. Entonces enviamos a cada uno de los representantes de ACIPI. En el caso del grupo de trabajo enviamos a cada uno de los representantes por país y luego enviamos a los delegados nacionales un super cuestionario. De hecho, algunos se quejaron que era una mini tesis la que tenían que completar. Esto iniciamos en enero, fuimos hasta abril, mediados de abril. Algunos delegados y representantes de nuestro grupo sí lo respondieron más rápido, otros se tomaron su tiempo, pero esta fue la idea, ¿no? Con una serie de preguntas que nos permitió conocer tanto la parte marco, digamos, normativo, qué ley hay sobre el tema de transferencia de tecnología, qué ley hay sobre incentivos fiscales, incentivos económicos, ley de inversiones, el tema de tratados internacionales, o sea que fue algo bastante completo, que luego por su parte, una vez que recibimos estos cuestionarios, nosotros también hicimos por nuestra parte una validación de datos, acudimos a sistemas normativos, a documentos y en algunos casos también tuvimos algunas pequeñas entrevistas, ¿no? Entonces nos permitió tener una visión general global sobre el tema, bueno, y luego después por supuesto ir articulando ya en una respuesta más a modo de resumen, digamos, de los resultados que fuimos encontrando. Buenísimo. Giancarlo, ¿cuáles fueron los principales hallazgos generales que pueden destacarse desde un enfoque regional? Bueno, no sé si sea destacable, sino lo primordial que se pudo identificar fue la diversidad o la forma diferente de cada país de cómo regula el tema. Creo que ahí hay un trabajo bastante complicado, arduo, porque hay países que tienen una legislación muy compleja, hay países que tienen normas que no se comunican entre sí, se podría decir normas que están aisladas, y países que lamentablemente creería que no tienen conocimiento de la existencia de la transferencia de la tecnología. Entonces, creo que este levantamiento de información nos da un mapa actual con información que va a permitir elaborar propuestas, que justamente es la finalidad de esta comisión, y se está trabajando en ello. Pero no todo es malo, sino que también nos da la oportunidad de verificar, validar, que como ACIPI tenemos una gran oportunidad, ser esa asociación que pueda articular al sector público con el privado, que creo que es la clave de este desarrollo, y también evidenciar que las universidades van a ser, en nuestra opinión creo, Fabricio, ojalá no me equivoque, ser el actor principal. Tenemos a las universidades comprometidas en este tema, creo que nos podría generar, no solamente que en los países que somos miembros, los de ACIPI, tengan un impacto en sus países, sino también poder generar que los propios estados generen políticas públicas totalmente basadas en transferencia de tecnología. Y vamos a ver ejemplos, que vamos a hablar más adelante cuando presentemos el libro, de países que utilizan esta estructura con las universidades y van a ver el impacto que pueden tener en la sociedad. Genial. Fabricio, ¿qué países cuentan con marcos jurídicos robustos en materia de transferencia y tecnología? No, la verdad que hicimos el levantamiento de información, hemos identificado aproximadamente 8 a 10 países, pero digamos los más representativos serían Brasil, México,
Uruguay, Colombia y Estados Unidos, que vimos que tienen por un lado leyes específicas sobre transferencia de tecnología y también leyes específicas sobre todo lo que sería inversión, fomentos e incentivos. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos cuentan con una ley de innovación y le llaman ley del BIEM, que tiene que ver todo justamente con tema de inversión en sanciones y que ayudó mucho a que se dé, digamos, esta interacción o esta facilidad con la oficina de transferencia de tecnología y también que el vínculo empresa-academia, digamos, sea un vínculo fácil, ¿no? O sea, no hay trabas, todo es más fácil, entonces esto ayudó a articular, digamos, mayores políticas públicas. Otro caso interesante también es el caso de México. Ellos cuentan con una red nacional de oficinas de transferencia de tecnología certificadas, les llaman, que básicamente crean las OTT, las oficinas de transferencia de tecnología, y se van vinculando con cada una de las universidades, con los centros de investigación y también con las empresas. Otro ejemplo es Uruguay. Ahí cuentan con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, que justamente establecen las políticas públicas de innovación a nivel país y cómo luego estos después se van vinculando con los futuros desarrollos que van haciendo. En el caso de Colombia también se vincula mucho con el ecosistema de ciencia, innovación y tecnología y se favorece la colaboración entre el sector público, privado y la academia. Ahora, en cuanto a un caso paradigmático de lo que sería normativa, tenemos el caso de Estados Unidos. Bueno, no sé si conocen, pero ellos tienen la famosa ley Bayh-Dole Act de 1980. Esta ley lo que hizo es asignarle a las universidades y a los centros de investigación titularidad para las investigaciones realizadas con fondos públicos para que puedan solicitar las patentes a su nombre y para que puedan otorgar licencias y puedan comercializar. Esta ley de alguna manera hizo que cambie por completo el sistema de transferencia de tecnología en Estados Unidos, que se comercialicen más los resultados de investigación de las universidades. Justamente escuchamos a Victoria esta mañana que decía que en el caso de investigaciones en Argentina con fondos públicos, el titular es CONICET. No, aquí es la universidad, por más que le hayan asignado fondos públicos o fondos, digamos, del país, pero le da esa posibilidad. Y el hecho de poder manejar la titularidad, la universidad o el Instituto de Innovación, realmente le da un poder grande a la hora de comercializar estos resultados. Y por supuesto, además de crear una seguridad jurídica, también articulan políticas públicas y se dan los incentivos fiscales para que se realice una transferencia efectiva de lo que sería la academia al sector privado. Gracias. Y Carlos, ¿qué rol juegan los tratados internacionales como el ADPIC, el PCT, el Protocolo de Nagoya y el nuevo tratado de la OMPI? Bueno, antes de responder la pregunta de Isel, es importante, creo, de saber exactamente si los tratados son una herramienta positiva o negativa en la región. Porque sabemos en algunos casos que hay tratados que somos parte, pero no son tratados que tengan algún impacto positivo en nuestros países. Creo que ese es el primer check de la lista que tenemos que hacer. Luego, todos sabemos que los tratados internacionales son muy importantes cuando tiene un propósito o una finalidad conocida, que establece, nuevamente está en la presentación, que habla de la seguridad jurídica, un tema de integración internacional, y creo que, y más aún en nuestra región, es una forma de poder reconocer y proteger los conocimientos tradicionales. Entonces, ¿los tratados son importantes? Por supuesto que sí. ADPIC, salvo algunos países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Haití que no lo han ratificado, la gran mayoría de nuestros países en el tema del PCT lo ha ratificado. Entonces, creemos que dentro de esta región, salvo estos países, sería ideal que lo puedan hacer para tener como una armonización de la norma. Luego tenemos el Tratado de Nagoya, que creo que es un tratado que no hay ningún problema, que todos los países lo han ratificado en la región, el cual nos va a permitir proteger el tema del acceso a los recursos genéticos. Entonces, justamente viene entrelazado de la mano con el tema de la protección de los recursos genéticos. Y el último tratado de la OMPI sobre la protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, salvo Malawi, es el que no lo ha ratificado, perdón. Es un tratado interesante, veamos exactamente qué es lo que se puede generar con este tratado en varios países, especialmente en nuestra región, justamente para poder tener esa articulación normativa que es justamente la base de este estudio. Vamos a ver normas que no conversan entre sí
países que tenemos diferentes posiciones de los mismos temas. Un tratado lo que nos va a permitir a todos es tener una norma madre que nos va a permitir ir en el mismo camino. Sí, simplemente, perdón, quiero nomás acotar que este estudio que hicimos, este relevamiento de información de los tratados internacionales, va a ser un insumo muy importante para la Comisión de Tratados Internacionales de ACIPI, de manera que pueda ver cuáles realmente son los tratados que estamos necesitando, cuáles son aquellos tratados que quizás, bueno, están pero no son tan importantes, pero sobre todo, y el último vinculado a los recursos genéticos, o sea, como países, digamos, del sur, ¿verdad? Que decimos necesitamos obviamente impulsar esto y necesitamos abrir el debate y quizás proponer algún tipo de políticas de por qué debemos todos ratificarlos, ¿no? Pero vamos a volver más adelante con esto. En el caso de los desafíos regionales, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los países miembros de ACIPI en materia de transferencia de tecnología? Bueno, perdón, ¿podías repetir, Giselle? Claro. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los países miembros de ACIPI en materia de transferencia de tecnología? Perfecto. Bueno, el primer gran desafío que tenemos es la falta de articulación entre los diversos sectores. O sea, por un lado tenemos la academia, por otro lado tenemos sector privado, por otro lado tenemos sector público. Lo que uno hace, yo desconozco, o mejor dicho, yo desconfío. A ver, el gran problema que siempre hablamos es que incluso muchos investigadores no creen en la propiedad intelectual. No hay que convencerles, cambiarle chile, que por qué es importante la protección, digamos, en los resultados. Incluso hasta hace poco hablaba con investigadores de mi universidad y me decían, no, pero el conocimiento es libre, uno no tiene por qué estar apropiándose del conocimiento, eso está disponible para todos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el sistema de patentes porque lo que hace es privatizar el conocimiento. Entonces, bueno, uno le habla de que, por lo menos con sus ventajas y desventajas, el sistema de patentes es lo que está funcionando. El hecho que alguien tenga propiedad de eso ayuda a que haya más innovación y que después pueda explotarlo mejor. O incluso las empresas, ¿no? ¿Qué tanta seguridad tengo que esos resultados que hicieron en la universidad son correctos, están validados? O yo desconfío de ciertas universidades porque tienen un sesgo ideológico, entonces como que no hay una confianza. Y por supuesto también lo que es, digamos, el sistema político, el Estado a veces no articula, no hay leyes, no hay normativas que ayuden justamente a cómo podemos, digamos, tener esta mayor vinculación. Entonces, esta articulación entre estas tres patas de la silla es fundamental y es algo que debe darse, yo creo, en cada uno de nuestros países. Giancarlo, y desde el punto de vista legal o institucional, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, lo hemos venido diciendo en las preguntas anteriores, el primer punto más complicado es el tema de las normas que se superponen, vacíos legales que puedan existir. Algunos países, por ejemplo, que nombró Fabricio, que tienen unas normativas robustas, bien articuladas, creo que ahí no habría ningún problema. Pero los otros países que cuentan con normas sectoriales, normas que no conversan entre sí, ese es un gran problema que podemos tener. Lo segundo, y creo que eso le pasa a la mayoría de los países, es que sus autoridades que están relacionadas con el tema no son financieramente independientes, siempre están bajo la tutela del Poder Ejecutivo en algunos casos. Entonces hay un tipo de injerencia que a veces no permite que esas autoridades puedan cumplir el rol de una forma técnica, y eso a veces es muy, muy complicado. Y luego el tema del presupuesto de las autoridades es complejo, y también el nivel de rotación que se está viendo en la región en las autoridades competentes. Perdón, quería nomás agregar, Gisela, lo que no mencioné, es que algo que también juega en contra es la falta de financiación. Los investigadores no tienen incentivos suficientes, en ese sentido hay más que se puede hacer de parte de las instituciones, y también a veces no está sistematizada toda la información, no se sabe bien qué es lo que están haciendo. Si bien, por supuesto, hay a veces convocatorias públicas, entonces se puede con algunas instituciones, digamos, que financian estos proyectos, pero en general como que hay una desconexión y no se sabe, digamos, qué hace cada institución, ¿no? Entonces también esta falta de datos, digamos, los investigadores obviamente no son bien remunerados,
La verdad que en algunos países incluso no es bien visto, o sea, como que si no me asocio a una empresa no gano lo suficiente para llevar una vida digna, ¿no? Entonces es todo un tema, porque en algunos países a esos investigadores le exigen que se dediquen por completo y no tengan, digamos, otros proyectos con instituciones privadas. Pero bueno, a veces no alcanza a esto, entonces finalmente los investigadores terminan renunciando a la academia y se incorporan a las empresas y a veces, bueno, se pierde un poco parte de este contenido. Claro, y Giancarlo, en el tema que hablábamos sobre los desafíos a nivel legal e institucional, ¿qué rol podría jugar ACIPI frente a esta situación? Yo creo que algo que has estado fomentando en la asociación ya hace varios años atrás ha sido justamente la creación de comités que tienen algún tipo hacen investigaciones, hacen muestreos, recolectan información. Entonces, ¿cuál sería el rol de ACIPI? Creo que es súper importante. Justamente en varias visitas que tuvimos a Perú con Luis y con Yuli, vimos que la autoridad ve con muy buenos ojos a ACIPI. Ve como una asociación independiente, autónoma, que su fin es simple y llanamente transferir conocimiento a raíz con todos ustedes que son expertos en sus países y ofrecerles a estas autoridades ese tipo de capacitaciones. Creo que es una herramienta potente que nos permite como asociación estar un paso adelante. Entonces, creo que ACIPI tiene un rol súper importante en estos momentos. Creo que es un tema que está necesitado de poder capacitar a los funcionarios públicos, entidades que algún día van a tomar decisiones sobre diversos aspectos legales y quién sabe para temas de tratados también. Porque a veces cuando se comienzan a negociar tratados hay personas que no tienen conocimiento sobre lo que van a firmar. Entonces creo que el rol de ACIPI ahorita es primordial justamente para transferir conocimiento. Y más aún si ese conocimiento viene de personas que son objetivas e imparciales, que creo que en estos momentos es muy complicado de conseguir. Y algo que también es súper importante, creo yo, que ACIPI puede articular a las autoridades, al sector público, al sector privado, especialmente en el Perú, poder generar que las universidades tengan mucho más ambición, diría yo, como por ejemplo, cuando habla Fabricio de Estados Unidos, de generar su propio centro de investigaciones, saber que ese tipo de práctica tiene un impacto en el país. Y no solamente de la vista del tema económico, sino hasta social, que es importantísimo. Y eso va a generar, quién sabe, que ojalá que sea en poco tiempo, varios de nuestros países tengan una política pública de transferencia de tecnología. Claro, y Fabricio, ¿cómo vislumbran el futuro de la transferencia de tecnología en Latinoamérica? Yo diría que lo vemos con optimismo, pero con cierta cautela. Aquí la clave es institucionalizar la transferencia de tecnología, que no queda como algo marginal, algo que está ahí, pero no sabemos realmente para qué sirve. Obviamente, si tenemos marcos jurídicos fortalecidos, si tenemos incentivos, si tenemos realmente inversión, si se crean capacidades técnicas, obviamente el potencial es enorme para la región. Se dice que la región americana tiene un gran potencial en el tema de transferencia de tecnología, pero que el problema son las instituciones, ¿verdad? Creo que es un problema que compartimos en toda la región latinoamericana. Y obviamente también ACIPI puede apoyar con esto, sobre todo que se genere una visión compartida al tema, que entre como una prioridad, que creemos comisiones especiales o que se encarguen de monitorear el tema de la transferencia de tecnología. Les comento, por ejemplo, en ACIPI Academia el año que viene queremos lanzar un curso sobre transferencia de tecnología con la Universidad de los Andes. Entonces, claro, si bien está destinada a los gestores, pero queremos que también los abogados, los miembros de ACIPI participen y conozcan qué es lo que se tiene en la región. También ACIPI puede apoyar obviamente a los países que están menos desarrollados, ya sea por supuesto capacitación, algún tipo de visita, sugerir quizás algún tipo también de normativas, modelos. O sea, hay mucho trabajo que se puede hacer también desde el Comité de Patentes, del Comité de Variedades Vegetales. O sea, podemos articular un trabajo en conjunto, porque realmente no se le está dando la importancia. Por supuesto, nuestro centro es la propiedad intelectual, eso no hay problema,
pero la propiedad intelectual bien gestionada se convierte realmente en un conocimiento válido, ese conocimiento que se puede comercializar y proteger y todo lo que eso genera. Y básicamente también ver a la transferencia no solamente como una etapa final, sino como un proceso transversal que va desde la investigación de la idea hasta la comercialización total. Sí, es muy interesante. ¿Con qué mensaje final quisieran cerrar esta presentación, los dos? Bueno, yo creo que el mensaje que tendríamos que tener aquí es que la transferencia de tecnología no es un lujo, sino que es algo necesario para el desarrollo, obviamente como país, como región. Como había dicho, una propiedad intelectual bien gestionada puede ayudar a que todas esas ideas, todos esos proyectos realmente puedan transferirse en productos protegibles, ¿verdad? Y por supuesto productos exitosos que se comercialicen, que realmente no queden ahí en el aire porque se presentó o no había fondo para presentar la solicitud de patentes en el país, ni qué decir afuera, se presentó la solicitud, hay que pagar la tercera anualidad, nadie paga la anualidad, no hay una oficina de transferencia de tecnología. Entonces hay varias cuestiones por mejorar, entonces esperamos que este informe de alguna manera sirva como una hoja de ruta, qué es lo que los países pueden hacer a nivel de políticas públicas y también obviamente desde las instituciones y organizaciones que podemos aportar, ACIPI, OMPI también, que escuchaba ayer de que ellos tienen un programa bueno que puede hacer la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también para ir mejorando. Y por sobre todo yo creo que se debe dar un trabajo intersectorial entre todos los actores, ¿verdad? Ya no somos más islas aparte, o sea, como institución, como ACIPI, como academia, como nuestras universidades, como sector privado, bueno, hagamos una articulación, hagamos entre todos un trabajo mancomunado, porque vemos que esto finalmente beneficia a quien beneficia al país y obviamente eventualmente a la región. Bueno, yo creería que, ¿cuál sería el mensaje para cerrar? Que la mayoría de la información que se ha levantado, creería que hay una falta de comunicación en cada país entre las autoridades. Y creo que ACIPI podría tomar ese rol de articular a las autoridades de cada país, de cada país que es miembro de ACIPI, justamente, como decía Fabricio, ¿no? Para darle una información, porque puede ser que tampoco la tengan a la mano. Generar esa comunicación, sentarlos en una mesa, decirle, miren, acá hay esta información, estos son los objetivos, esto es la finalidad. Los efectos positivos que tiene el tema de la transferencia de tecnología, y a veces en muchos de los países que también hemos encontrado información era decirnos, ya, tengo un contrato de transferencia de tecnología, pero ¿cómo lo puedo hacer cumplir? ¿Qué normas existen en los países? Entonces, este informe o este cuestionario que se ha realizado es un punto de inicio, que lo que va a permitir no solamente a CIPI, sino a los países que son miembros, tener una fotografía del momento. Con eso comenzar a buscar nosotros como miembros de ACIPI a las autoridades para explicarles la importancia, qué normas tienen, qué normas podrían tener, y también algo muy importante es aprender del país, que es un país hermano. Puede ser, me encantaría que Perú pueda copiar lo que está haciendo México, como dice Fabricio, copiar, pero tropicalizándolo en cada país, pero es importante saber qué se hace en otros lados. A veces no es necesario inventar la pólvora, es solamente saber que existe algo y aplicarlo al país, justamente para un bien común. Entonces creería que estamos en un momento, y no quiero sonar como exagerado, creería hasta histórico, porque sería increíble saber que en muchos de nuestros países, a través de ACIPI, se generó una política pública de transferencia de tecnología. Sería lo ideal. A eso vamos, a eso vamos. Perdón, en vez de ir hacia adelante, fui hacia atrás. Bueno, como es el último panel y muchos se quedaron, les tenemos un presente especial para ustedes. Quiero aclarar que esto no es para colaborar con Fe y Alegría. No se preocupen por eso, ya por supuesto. Para aquellas personas que ya colaboraron, sí pueden sacar sus cámaras fotográficas. Y les queremos presentar en exclusiva el libro sobre transferencia de tecnología,
Este libro que aún no fue presentado oficialmente, pero ustedes van a ser los primeros en verlo. Ese es el obsequio que le queremos dar. Y simplemente queremos mostrarle y ver algunos puntos importantes del libro para que ustedes se hagan una idea y después ya con mayor detenimiento en sus casas puedan analizar cada uno de los puntos. Entonces dejamos un ratito ahí el código QR. Este código QR le va a direccionar a la biblioteca de ACIPI, donde van a poder descargar el libro sobre transferencia de tecnología, y quiero que nos acompañen justamente para que podamos ir viendo por lo menos capítulos y algunos puntos importantes, y sobre todo agradecer a las personas que colaboraron con este libro. Entonces dejamos un ratito y luego pedimos a la gente de sistemas que nos pasen el libro. Que quiero decir que este libro fue un trabajo gigante que hicimos, ¿verdad? Agradecemos especialmente a Julie, a la gente encargada de publicación de ACIPI. Creo que lo tuvimos listo en una semana. Le habíamos dicho a Julie, este libro tiene que estar sea como sea, porque es muy lindo lo que se habla, pero si no hay algo tangible, algo que podamos realmente ver y contrastar y mostrar, digamos, durante el seminario, lo que se hizo, como que va a quedar todo en el aire. Entonces, sí. Justo antes de iniciar con la presentación del libro, yo recuerdo cuando nos llegó el correo de Fabricio al comité pidiendo información, y yo abro el link y yo fui uno de los que me demoré, lo tengo que admitir, porque cuando lo comencé a leer había información que me preguntaba ¿dónde la encuentro? Y obviamente creería que dentro de nuestros países, yo creo que Perú tiene unas buenas plataformas del Estado para buscar información. Tenemos el SPIG, que es una herramienta, un software para buscar normas del Estado. Pero había, y también acá está Gonzalo, que conjuntamente tratábamos de buscar información, nos reunimos como 2 veces y tuvimos que acudir a Stephanie Soto, que ella sabe un montón del tema. Hay un par de preguntas que no sabíamos, pero nos dimos cuenta que estaba muy dispersa la información. Por eso yo les me acuerdo, justo Fabricio fue a Lima con Yuli, con Luis, y me daba vergüenza porque yo era uno de los últimos que no le había mandado la información, pero le pedí las disculpas del caso por lo complejo de la información. Muy, muy compleja. Bueno, cumplí después de la semana, creo. Así. A tiempo. A ver, ya que tocó este tema, Giancarlo, es muy importante. Particularmente el cuestionario de Paraguay, me llevó bastante tiempo completarlo. Fueron 30 páginas. Pero obviamente eso implicó, por supuesto, que yo y también otras personas tengan que recurrir a sus universidades, a sus centros de innovación, a ver si hay alguna oficina de transferencia de tecnología. Entonces, como dije, no es algo que normalmente vemos como abogados expertos en propiedad intelectual, salvo obviamente que trabajemos con universidades, estemos en tema de transferencia de tecnología. Y sobre todo este aprendizaje también, y obviamente siempre, ¿verdad?, en ACIPI tratamos de hacerlo en forma conjunta, en forma mancomunada. La verdad realmente que nos sorprendió, si bien hubo algunos delegados que tuvimos que enviarle un segundo correo, un tercero, pero la gran mayoría respondió, y respondió de buena forma. Entonces esto también quiero ya adelantar, ¿verdad?, que estamos muy contentos de que en ACIPI encontramos ese espíritu colaborativo, desde el grupo de trabajo a los delegados por todas las comisiones, y por supuesto después al comité ejecutivo, que nos permitió, digamos, traducir esto en algo tangible, que es ahora lo que queremos mostrar. ¿El libro? Sí. Sí, ya podemos poner el libro. Bueno, en primer lugar, la tapa que ven, creo que hubo 6 opciones de tapa. Creo que elegimos la que más representaba un poco, bueno, la visión regional, la visión latinoamericana. Algo que no mencioné es que en este estudio participaron 22 países. Tuvimos casi toda la región, menos Canadá, creo. Así que, digamos, la cantidad representativa es muy importante, porque tener todos los países con todas las respuestas, bueno, eso ayudó mucho. Voy a ir pasando simplemente rápidamente para que puedan ir viendo. Bueno, aquí agradecemos a Luis, que nos hizo un excelente prólogo, ¿verdad?, donde él también destaca bueno, lo que es ACIPI, sobre todo la colaboración, ¿verdad?, que siempre nos caracteriza, de poder realmente presentar algo propio, algo que se gestó, se desarrolló y se publicó dentro de la asociación. Bueno, obviamente el resumen, eso van a verlo.
Simplemente mencionar algunos de los puntos para que tengan una idea de cómo se da el trabajo. Empezamos con lo que es la parte jurídica. La verdad que durante toda la conferencia, ahora que tuvimos, escuchamos mucho de innovación, mucho de transferencia, pero quizás si quieren profundizar más en aspectos legales, en temas en concreto, bueno, les recomendamos que vean esto. Hablamos también de los incentivos, perdón, voy a tener que hacer así porque no veo bien. Hablamos también sobre las instituciones en cada país, cómo lo tienen estructurado, regulado. Hablamos de mecanismos exitosos de transferencia de tecnología, que algunas de las charlas también ya la abordaron. Cuáles son los sectores líderes en innovación tecnológica, cuáles son los desafíos regionales que tenemos, las estrategias para superar, también casos ejemplares y lecciones aprendidas, perspectivas futuras y oportunidades para CIPI, conclusión y agradecimientos. Bueno, simplemente cuando hablamos del marco jurídico, aquí no voy a ponerme a leer, pero hemos identificado 3 tipos de marcos jurídicos. Países que tienen realmente marcos robustecidos con leyes especiales, esto justamente había respondido una de las preguntas. Bueno, básicamente Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela tienen leyes específicas que hacen la transferencia de tecnología. El resto de los países como que tienen normativas sectoriales, ¿no? Algunas regulan con propiedad intelectual, alguna ley sobre incentivos, otros sobre regulación, otros sobre leyes de inversión, pero también encontramos ejemplos muy interesantes, por ejemplo El Salvador, ¿no? En lo que se refiere a esto. Y también tuvimos algunos países que solamente cuentan con la normativa de propiedad intelectual, por ejemplo Panamá, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Haití y Honduras. Después analizamos a nivel de tratados internacionales, bueno, qué es lo que tenemos, qué es lo que todos los países fueron, digamos, ratificando. Obviamente el ADPIC tenemos al 100%. El PCT, lastimosamente, Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela y Haití somos países que aún no entramos en este concierto internacional. Quizás deberíamos impulsar más algún tipo de políticas públicas o de crear la necesidad de formar parte de estos tratados internacionales. También, bueno, entre otros convenios, por supuesto, el protocolo de Nagoya sobre el tema de los recursos genéticos, el acceso previo, informado, justo. Vimos que lo tenía la mayoría de los países, salvo creo que Paraguay, Chile y Estados Unidos. Lo mismo el convenio de biodiversidad del año 1991, bueno, muchos países lo ratificaron. Bueno, y otros tratados, sobre todo regionales, a nivel Mercosur, a nivel Comunidad Andina, como tiene establecido algunas cláusulas sobre transferencia de tecnología, o sea que tenemos algo bastante interesante. Bueno, estos son simplemente algunos de las conclusiones que habíamos llegado, bueno, que ya lo mencioné. El tema de los conocimientos tradicionales, bueno, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y República Dominicana cuentan con normativas especiales. Creo que ahora la tendencia es que cada país tenga una protección sui generis de los conocimientos tradicionales y como obviamente esto también se vincula con lo que había mencionado Giancarlo, que era el Tratado de la OMPI sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales, que si bien un país lo había ratificado, Malawi, habían países que se comprometieron también a aprobarlo como Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y también Perú. O sea que en la región, digamos, vamos por buen camino. Después en cada uno de los países cuáles son las instituciones claves, ¿no? Para que vean, ¿verdad? En algunos países hay más de una institución, otros tenemos algunos institutos de transferencia de tecnología, de innovación. En algunos países tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología. En otros países, por ejemplo, tenemos parques tecnológicos, por ejemplo en Paraguay el Parque Tecnológico Itaipú, en Uruguay tenemos la Agencia de Innovación, parques tecnológicos, bueno, un sinfín, digamos, de institutos que por supuesto ayudan. El tema de los incentivos económicos, por supuesto, algunos países lo tienen muy bien desarrollado, el caso de Brasil, otros más o menos, otros directamente no lo tienen. Aquí justamente quiero mostrar una tabla comparativa donde agrupamos, por un lado, los países con el marco regulatorio, cuál es la institución clave y cuáles son los incentivos fiscales y económicos. Entonces tenemos, ven ahí, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces,
Esto nos da una visión general de cómo estamos. Bueno, también en esta parte interesante, los mecanismos exitosos de transferencia de tecnología, se identificaron el tema de licencia de patentes, creo que eso lo conocemos todos, las alianzas estratégicas y joint ventures, los spin-off universitarias, que es algo que evidenciamos que en nuestros países es lo que faltaría, creo, impulsar. Esperemos que ASIPI pueda lograr esa articulación. Luego tenemos la compraventa directa de tecnología, la colaboración académica-empresa, academia, retos en la implementación de mecanismos, importancia sobre mecanismos exitosos. Sectores líderes en innovación tecnológica, eso más o menos va evidenciando las industrias económicas de nuestros países, que serían la agroindustria y la biotecnología, energías renovables, salud y farmacéutica, tecnología de la información y telecomunicación de las TICs, retos para los sectores líderes, importancia sobre sectores líderes. Luego vienen los desafíos regionales de la transferencia tecnológica. Hablamos de las barreras burocráticas y regulatorias, que creo que es algo que en nuestros países es usual encontrar en nuestras normativas. Protección insuficiente de la propiedad intelectual, falta de incentivos económicos, que creo que es lo más importante en este tipo de transferencia de tecnología. La carencia de infraestructura tecnológica adecuada, escasez de personal especializado, que podemos pensar de que en verdad ahí las universidades van a jugar un rol súper importante para suplir todas estas falencias. La resistencia cultural al cambio, que es lo más complicado, y la importancia sobre los desafíos regionales. Bueno, después hablamos de estrategias para superar los desafíos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la armonización de marcos normativos. Aquí también se habla, ¿por qué no?, a nivel internacional tener algún marco normativo para el tema de transferencia de tecnología, como por ejemplo lo tienen el caso de la comunidad andina para los registros de los contratos, pero está un poco diseminado. El fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual, esto es muy importante, que dentro, digamos, de la oficina de propiedad intelectual, bueno, le den la importancia sobre todo a la hora, digamos, de registrar estos contratos. Sí. Ah, ok. Sí, perdón, así está mejor. Obviamente el tema de los incentivos, que es también uno de los graves problemas, hay obviamente falta de dinero. Y con mayor razón cuando se habla del tema de innovación, bueno, no, hay que destinar a otras áreas, pero realmente la innovación es muy importante. Falta de una inversión en infraestructura tecnológica, desarrollo de un capital humano especializado, promoción de la innovación abierta y colaborativa, esto se habló en uno de los paneles, sensibilización y cambio cultural y obviamente la importancia sobre estrategias para superar desafíos. Después, ya para ir cerrando, hablamos de casos ejemplares y lecciones aprendidas que nos fueron también completando, digamos, los responsables, bueno, en cada uno de los países. Acá destacamos los más importantes. En el caso de Estados Unidos, el MIT, la transferencia de la tecnología médica. En Uruguay, todo lo vinculado a la biotecnología en agroindustrias. En Brasil, el desarrollo aeroespacial y energético. En El Salvador, iniciativas en energía renovable y tecnología digital. Chile, apoyo institucional para las startups tecnológicas. Ecuador, ecosistemas para la innovación. México, implementación de software inteligente. República Dominicana, buenas prácticas en articulación público-privada. Cuba, todo lo vinculado a la biofarmacéutica. Y por supuesto, las importancias de estos casos ejemplares. Bueno, las perspectivas futuras y oportunidades para ASIPI. Tenemos el fortalecimiento de redes de colaboración regional, que creo que eso es una de las fortalezas que tenemos actualmente con la asociación. Implementación de políticas públicas integradas, ¿qué más que nosotros para poder generar, como les comenté hace un rato, ser ese ente articulador? El desarrollo de infraestructuras de innovación, capacitación y formación especializada, y creo que acá tenemos las suficientes personas capaces, especializadas en el tema, que para brindar los conocimientos en diferentes países. El impulso de la innovación abierta, la adaptación y aprovechamiento de tecnologías emergentes y la importancia sobre perspectivas y oportunidades. Bueno, obviamente las conclusiones, que muchas de las cuales ya las dijimos, que las dejamos a ustedes para que lean. Y esto sí, para mí es quizás lo más importante de lo que queríamos transmitirle hoy, que realmente agradecer a todas estas personas que colaboraron, casi todos miembros de ASIPI y algunos, bueno, personas ya expertas en las áreas a quien, digamos, los miembros pidieron en colaboración. Entonces quiero mencionar en Argentina a María Soledad Álvarez,
en Belice Oneida Flores, en Bolivia Marta Landívar, en Brasil Andrea Pociñas, en Chile Manuel Bernet, en Colombia Juan Felipe Acosta, Laura Valverde en Costa Rica, Janet Soto en Cuba, Yumilia Morán Martínez en Cuba, Antonio Martínez en Ecuador, José Roberto Romero El Salvador, Susana Navarro El Salvador, Samuel Pamia Estados Unidos, Cristina Umaña, también colaboradora activa en nuestro grupo de trabajo, Guatemala, Gabriela Gándara, Guatemala, Alexander Espinaza, Haití, Blanca Mejía en Honduras, Juan José Méndez Cortés en México, Julián José Bendaña, Nicaragua, Moisés Rivera, Panamá, bueno, en mi caso por Paraguay, Giancarlos por Perú, Arlín Castillo por República Dominicana, Silvina Vila, Uruguay y Enrique Chan. Les presentamos nuestro grupo de trabajo, les comentamos que esta Comisión de Roles de Universidades para el Desarrollo de la API fue creado como comisión especial, como grupo de básicamente vincular las universidades con ACIPI. Nosotros, por supuesto, fuimos proponiendo más áreas de trabajo. Entonces aquí le presento a mi equipo, el secretario, bueno, Antonio Martínez lastimosamente no pudo estar presente, pero bueno, le tenemos a Giancarlo por Perú, a Cristina Umaña por Guatemala, Juan Felipe Acosta Colombia, Soledad Álvarez Argentina, Silvina Vila Uruguay, Manuel Bernet Chile y Daniel Legaspi de México. Acá les comento, ya que se habló del famoso cuestionario, fíjense, les quiero mostrar, no es nada muy complejo, aparentemente. Le preguntábamos cuestiones sobre marco jurídico y normativo, era que respondan sí, no, y qué hay al respecto, cuáles son las instituciones responsables, si existen tratados internacionales o regionales, cuáles están, cuáles no se aplican. Después hablamos de la protección de la propiedad intelectual en la transferencia de tecnología, si existe algún registro obligatorio. Después fuimos con prácticas y procesos de transferencia de tecnología, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales fuentes de tecnología? Bueno, que vayan marcando cuáles los sectores industriales. Cuando ustedes lean el libro van a ver qué país se desarrolla en determinado sector, cuál está flojo, cuál está más fuerte, cómo se promueve la colaboración entre universidades, centro de investigación, qué mecanismos de transferencia de tecnología son los más utilizados, cómo se promueve la colaboración entre las universidades, si existen políticas públicas, cuáles son los obstáculos y desafíos que identifican, cuáles son los casos de éxito y experiencia, qué nos pueden decir sobre tecnología y digitalización y alguna evaluación y recomendaciones. Entonces, creo que era un cuestionario para responderse en un mes, en el caso que esté bien respondido. Y si ustedes quieren ver qué se respondió por país, le pedimos que accedan, obviamente, a esta página dentro del archivo del PDF, y ustedes puedan entrar aquí y ver cuál es su país y ahí tener acceso a cada una de las preguntas, obviamente con las respuestas. Buenísimo, muchas gracias, Fabricio. Antes de que pasemos a las preguntas del público, yo quería preguntarte cuál debería ser el primer paso que deberían de tomar los gobiernos para ir implementando eso. Bueno, gracias, Giselle. Como había mencionado, yo creo que tenemos que institucionalizar la transferencia de tecnología. Obviamente, esto no solo implica crear oficinas de transferencia de tecnología, también implica tener personal, dotarle de estructura, dotarle de fondos, que las universidades se den cuenta de la importancia de contar con una oficina de transferencia de tecnología. Y algo muy importante que se mencionó en varios paneles es establecer en cuanto a políticas a quién va a corresponder la titularidad de lo que se llegue a hacer. Establecer de entrada, ¿no? Tener incentivo para los investigadores, que ellos sepan de que patentar es también muy importante como que publicar, ¿no? Porque a veces los investigadores terminan algo y quieren publicar, pero esa publicación probablemente llegue a matar después la novedad de la patente. Entonces que entiendan que primero patentan y después publican. Obviamente también los mecanismos ágiles para una negociación de contratos de licencia o cesión. Y quiero mencionar esto de que sin institucionalidad no puede haber continuidad, escala ni impacto. Buenísimo. Y Giancarlo, del estudio que realizaron, ¿pudieron identificar alguno de los países que esté más avanzado o que sea el caso modelo para el resto de Latinoamérica? Bueno, creo que hubieron dos países que llamaron fuertemente la atención. El primero es Estados Unidos, creo que es evidente por cómo es el uso de esta herramienta de las universidades. Y luego fue México. México también tiene una estructura legal muy importante. Y eso es justamente también lo que hablaba Fabricio, ¿no? Es importante que previamente que uno pueda patentar una invención o hablar de transferencia de tecnología es tener las reglas claras.
con una normativa totalmente clara, limpia, con estructura de autoridades, eso va a generar un incentivo natural. Obviamente los incentivos fiscales son súper importantes, porque son las universidades que son las creadoras por excelencia de este tipo de tecnología, pero sí creo que lo más importante, tipo México, es tener una estructura clara, una red de profesionales porque buscan una capacitación, buscan fomentar ese tipo de prácticas, y como hablaba también Fabricio, ¿no? El tema de los contratos y que la tecnología no es un lujo, es una necesidad que tenemos que encontrar la forma que nuestros países entiendan que es lo mejor que pueden hacer. Perdón, y mencionar también nuevamente el caso de Brasil. Ellos no solamente tienen una ley de innovación, tienen una ley del bien que habla justamente para los incentivos para las empresas, y cómo esto, digamos, ayuda a que podamos tener una buena estructura de colaboración. Entonces, reglas claras, todos estamos felices. Reglas no claras, ahí nos llaman a los abogados. Claro, genial. Y queríamos abrir el espacio de preguntas al público, a ver si alguien tiene alguna pregunta para Fabricio o para Giancarlo. Tenemos media hora, así que tómense su tiempo, por favor. Gracias. Sí, a mí siempre el tema de transferencia de tecnología me ha parecido un poquito un mito en la práctica. Entiendo lo que es transferencia de tecnología interna, donde tú tienes gobierno, universidades, gobierno le da grants a las universidades desarrollan, luego las universidades eventualmente pueden licenciar esos desarrollos y el gobierno eventualmente no tiene titularidad, pero tiene lo que los americanos llaman march-in rights, eventualmente si ellos quieren también hacer explotación de la patente. Esa parte me queda clara. Necesitas obviamente gobierno, necesitas la parte académica, eventualmente también capital. Pero ahora, la transferencia de tecnología extranjera, ¿okay? Porque siempre se menciona, creo que lo he hablado con Giselle, transferencia de tecnología, siempre que hay tratados internacionales donde nos quieren de alguna manera expeditar patentes extranjeras en nuestros países, lo primero que dicen para atraer la tecnología, para fomentar el tech transfer. Yo siempre he estado del otro lado generalmente, de las empresas que transfieren la tecnología. Y transferir tecnología no significa transferir conocimiento. Te transfieren algo muy limitado. Ahora, todo el know-how obviamente se queda con la extranjera, y cualquier tipo de invención que se desarrolle y que de alguna manera esté ligada, ¿okay?, a ese Technology Transfer Grant, pertenece a la empresa extranjera. Entonces, yo creo que mi pregunta a ustedes es, ¿qué tan real es la transferencia tecnológica para el desarrollo, el fomento, no sé, de la industria nacional, de la invención local, tomando en cuenta que generalmente los derechos que van a nacer de esa relación vuelven para afuera, aun cuando hayan sido desarrollados por el local? Muchas gracias, Ricky, realmente muy buena pregunta. Escuché justamente que en realidad, claro, es una transferencia tecnológica a medias, porque no hay una divulgación completa de cómo llegar a ese desarrollo. Esto pasa mucho con el tema de las tecnologías médicas, ¿no? Claro, una patente, por supuesto, cuando están, digamos, pasan los 20 años, claro, alguien puede hacer en teoría replicar, pero la información más importante está como know-how, obviamente no te dicen todo cómo hacer. Entonces, escuché algunos debates que dicen que las leyes de patentes deberían ser modificadas para que se explique la mejor manera de llegar a ese resultado. De hecho, algunas leyes de patente, por ejemplo la paraguaya, en teoría dice que cuando uno presenta una solicitud de patente tiene que indicar la mejor manera de llegar al resultado. Bueno, en Estados Unidos vemos que a veces se esconde más, se dice, pero no se dice todo. Quizás por ese lado podría ser algún tipo de salida, algún cambio normativo para que realmente la transferencia, digamos, de tecnología sea total. Otra cosa que quería comentar es que escuché en uno de los paneles que decían una lástima que en nuestros países se patentan, o sea que hay más solicitudes de patentes de extranjeros que nacionales. Claro, obviamente el sistema de patentes revela a veces el sistema de innovación del país, pero
A ver, yo no veo un inconveniente en el sentido que cuanto mayores patentes de titulares extranjeros tengamos, eso que va a significar mayor transferencia de tecnología, o debería de poder significar eso de que haya, por ejemplo, contratos, ¿verdad?, de licencia de explotación de patentes, transferencia de conocimiento. Claro, el problema, como dice Enrique, es que pasa cuando ese conocimiento no se dice de todo, no se cuenta. Entonces, tendríamos que ver algún tipo de mecanismo. Sobre todo, porque, qué sé yo, en su momento se habló también del tema de las licencias obligatorias voluntarias, sobre todo el tema vinculado a COVID y a otras enfermedades, donde el tema de las vacunas te dicen cómo, pero no te dicen exactamente cómo llegar. Entonces, ver algún tipo de mecanismo que esa transferencia de tecnología sea total y que no haya ningún problema, que es cierto, nosotros queremos más solicitudes de patentes nacionales, pero que tengamos patentes, digamos, internacionales, eso también va a ayudar a que sea también una mayor transferencia tecnológica para el país. Sí, para agregar, yo sé que va a sonar romántico lo que te voy a decir, pero al final yo creo que es un periodo de conocimiento, ¿no? Así como se hablaba muchos años atrás de los tigres del Asia que comenzaron a copiar, a formular. Y es cierto que en nuestros países consumimos ese tipo de tecnología y no nos dan toda la información. Pero ¿por qué no pensar que nosotros nos volvamos justamente un hub de generación de tecnología? Yo sé que es romántico lo que te digo y es lo que se debería buscar. Porque con eso podríamos entrar justamente y nosotros generar fácil lo mismo. Como dice Fariso, hacer un cambio normativo, sí. Pero al final de cuentas estamos ante un activo que lo que se busca es la monetización. Entonces, yo sí creo que soñar no cuesta nada y generar, como le decía, las normas claras, una estructura que apoye a las universidades, a la academia, donde sea, y generar justamente eso, que la región sea un hub de tecnología. Genial. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, pues estoy muy contenta de ver este estudio desde OMPI. Es interesante este estudio especializado en Latinoamérica. Existen algunos estudios respecto a la innovación de algunos de los países, pero no es de la OMPI, es del organismo que se encarga del desarrollo de los países. Dando un control F al estudio, puedo ver porque yo sé que ustedes son abogados desde el área de propiedad intelectual, como decimos en México, desde mi cancha, como transferencia de tecnología, faltan algunos elementos, pero me parece que es perfectamente comprensible y al contrario, arroja ahí una cancha de colaboración entre el gremio de los abogados de propiedad intelectual y que no nos estamos conectando bien con los gestores y las universidades. Faltan, por ejemplo, toda la red de colaboración, digo yo aquí haciendo mi comercial de los CATIS, que están como centros que entienden ya muy bien la transferencia de tecnología combinándolo con los derechos de propiedad intelectual. Desde OMPI estamos manejando y apoyando a algunos países para generar las leyes de innovación como Panamá y Costa Rica. Entonces, creo que este podría ser la publicación 1, donde se analiza desde el punto de vista, como ustedes lo suelen hacer, hay estudios comparativos de las leyes, pero faltan por ahí, por ejemplo, los planes de desarrollo nacional, ¿no? Los países como Brasil, como México, tienen entre sus pilares incrementar ya no solo el patentamiento, pero medidas para generar, por ejemplo, en México está con hacer un hub de superconductores, y conectó al INPI, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la red de transferencia de tecnología. Entonces, pues bueno, yo me llevo este estudio a la OMPI para también generar programas de apoyo y conexión a través de ustedes, con ACIPI. Muchísimas gracias. La verdad que somos conscientes de que el estudio quizás no tiene la extensión que nos hubiera gustado. El gran obstáculo, como mencioné, es que encargamos, digamos, a personas que conocemos de propiedad intelectual, de leyes normativas y no tanto de transferencia de tecnología. Por eso sí, algunos nos tomamos más el tiempo de consultar con otras personas y estamos de acuerdo en que esto, por supuesto, puede complementarse. Entonces, ese tipo de colaboración, digamos, institucional es la que queremos. O sea, nosotros, desde el punto de vista de los abogados de la propiedad intelectual, tenemos nuestra visión, pero por supuesto hay muchas cosas que nos hubieran gustado profundizar y quizás si poníamos todo, no íbamos
los delegados no iban a responder nuestro cuestionario. Entonces, por supuesto, esto está para mejorarse. Yo sé que va a haber quizá una versión 2, una versión 3, pero como punto de partida para que se genere el debate, al menos en ASIPI, creo que llega a cumplir su objetivo. No sé, Giancarlo, que... Sí, justamente iba a decirte eso, que en verdad que suerte, podemos decirlo, que estés tú aquí y tengas una visión desde afuera de OMPI, porque justamente este estudio es el punto de partida. Como dice Fabricio, ponerlo sobre la mesa, justamente lo que señalas del tema de las CAPIs, la idea es que ASIPI sea la CAPI. Que nosotros seamos capaces de sentar a las autoridades en la mesa, a todos los actores que están envueltos en este tema y comenzar, y como se lo dije ahorita a Ricky, románticamente, soñar de que en la región se puede generar tecnología. Entonces, y OMPI debe saber lo que es muy complejo, sentar a las autoridades en una mesa es muy complejo. Entonces, ese rol articulador que tenemos como asociación es lo que queremos buscar. Y este estudio lo que nos permite es levantar información, ver qué países están funcionando, como dices bien, México, Brasil. Puede ser que uno de los pilares importantes sean las CAPIs. ¿Y por qué nosotros hacer lo mismo nosotros desde este lado, no? Luis. ¿Aló? Yo te pediría que comprometer a la OMPI para que revise el trabajo y nos mande sus comentarios. Me parece bien importante y bien útil para mejorar el trabajo, como dice Aldo. Yo no voy a hacer una pregunta, yo en verdad quería felicitar a Aldo y a Giancarlo por el trabajo que realizaron para lograr esta publicación y esta presentación. Como dijo Aldo, uno le da una tarea y termina siendo 3. Así que este es uno de los tantos trabajos que va a salir de esta comisión. En diciembre sale otra publicación que viene de la Comisión del Rol de las Universidades para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. Y bueno, gracias, de verdad, tremendo trabajo y bueno, quedan 6 meses para seguir produciendo documentos. Gracias, Luis. Seguiremos insistiendo, ¿verdad? A los delegados, a todos. Vemos qué podemos hacer en 6 meses. Buenísimo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Sí, ok. Muchísimas gracias a ambos expositores por hacernos un recorrido.